Namaste, amados seres de radiante luz. Dios los bendice infinitamente en el logro victorioso de su ascensión hoy día sábado, con la llama del fuego sagrado violeta envolviéndonos en el perdón misericordioso, en la transmutación de toda energía negativa y vamos a la liberación, que ese es nuestro propósito. Vamos a continuar la clase. Me gustaría si es que tienen alguna pregunta de la anterior que estuvimos desarrollando, en este caso el martes, porque no pudimos hacer el sábado pasado. Si es que estuvimos hablando del cuerpo mental y del santo ser crístico, ¿se acuerdan? Entonces, me gustaría si hay alguna pregunta o algún comentario en relación a esos cuerpos para responder. Sí, adelante, Cindy. Hola, poderoso. Hola a todos que están presentes. ¿Cómo están hoy? Excelente. Dios te bendice, poderosa. Gracias, amén, gracias. Poderoso, anoté aquí. Tengo 5 preguntas. Okay. No sé si te Referente las digo todas o te digo la primera pregunta. la primera, adelante. Ok. Poderoso, yo estoy un poquito confundida, pues no sé si esto es algo básico, pero sería bueno saberlo. Si podrías dar un concepto o un resumen de la diferencia alma, ser, espíritu y en qué cuerpo se encuentran. Esa sería una pregunta que tengo. Después tengo 4 más. Ok, está perfecta. Vamos a aclarar así. Ok. Eh, Nosotros somos en sí los 7 cuerpos que venimos trabajando, o sea, hablando de la primera clase que vamos desarrollando los días sábados. Esos 7 cuerpos, ¿se acuerdan que son la presencia yo soy, el cuerpo causal, el santo ser crístico y los 4 cuerpos inferiores? ¿Sí? El cuerpo mental inferior, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Para tener una idea nada más, entrar en contexto, el alma es, o vamos a decir, se produjo después de la caída del hombre. Creo que en una de las clases expliqué, creo que fue en la segunda clase, pueden remontarse a ese a esa clase, mejor dicho, en donde hablé de la caída del hombre. Pero ahora no voy a hablar específicamente de eso, pero sí del alma. Desde esa caída, ¿qué ocurrió? Antes de eso éramos puros espíritus. O sea, esos 7 cuerpos estaban en perfecta armonía. Los 4 cuerpos inferiores, como conocemos ahora, estaban en sintonía con los 3 superiores. O sea, que las creaciones que hacían en esa época era perfección. A partir de la caída hubo vamos a decir, separación, o sea, se creó el alma como para poder, vamos a decir, nutrir a los 4 cuerpos inferiores. Los 4 cuerpos inferiores, el cuerpo mental inferior, el cuerpo emocional, el cuerpo etérico y físico, tienen como la espalda, por decirlo de alguna manera, ¿a quién? A los cuerpos superiores. Y el alma es el que nutre o alimenta y, vamos a decir, hace que genere la sustancia de vida en el plano tridimensional. Nosotros, actualmente, en este plano, somos alma. Y lo que está así, vamos a decir, la presencia yo soy, arriba, en los 3 superiores, pero la presencia yo soy sería el espíritu en sí. ¿Se entiende? Y el alma es el reflejo o la energía descargada del espíritu. Lo que nosotros vamos a lograr con la ascensión, cuando logremos ser maestros de la energía, cuando ya no tengamos karma, cuando ya no tengamos ninguna memoria negativa en los 4 cuerpos inferiores, ¿qué es lo que va a ocurrir? El alma se va va a volver a estar unida sin separación ya con el espíritu. Vamos a ser nuevamente puros, sin imperfecciones. Esa es la diferencia entre espíritu y alma. Ahora, la otra pregunta que dijiste es sobre el ser. El ser en sí es el conjunto de ambos. ¿Sí? Nosotros cuando decimos yo soy o el ser en sí es el reflejo tanto
yo soy o del espíritu como del alma. Podemos referirnos a ambos a la vez, porque en realidad es la sustancia en sí que desde el espíritu desciende con el alma y eso es lo que somos. Entonces decimos ser, a eso nada más. O sea, es como el conjunto de ambos. No es que es otro, o algo independiente al alma o al espíritu. ¿Se entiende? Perfecta explicación. Ok, Perfecto. Ahora entiendo. ok. Hay un video que no sé si ya he publicado, creo que ya lo he subido en algún momento en los grupos, en donde refleja muy bien el tema del alma, el espíritu y el cuerpo físico, en este caso que estamos en esta dimensión. Cómo vamos avanzando. Si lo encuentro, vuelvo a enviar al grupo para que puedan tener una idea mental, o sea, de imagen nada más. ¿Quedó claro el resto? Si es que había una duda en relación a eso. ¿Sí? Perfecto. La otra pregunta, Cindy. Así la otra pregunta dice, cuando se dice que los 4 cuerpos están conformados por los 4 elementos y que funcionan en diferentes dimensiones. Por ejemplo, los 4 cuerpos inferiores están en tercera dimensión y cuarta dimensión y los 3 superiores en quinta dimensión y 7 dimensión. ¿Cómo eso se conforma? Como más o menos un resumen. Eso vamos a hablarlo porque ahora voy a hablar del cuerpo que nos corresponde para ir pasando, para no, como se dice, ya saltar lo que corresponde a otro cuerpo. Pero el cuerpo físico es el que vibra en la frecuencia más baja, ¿sí? Que es la parte densa, o sea, lo material, todo lo que nosotros tocamos o vemos está en un plano tridimensional, por decirlo de alguna manera, y es la densidad en sí. Y ese cuerpo es lo que nosotros estamos viendo gracias a esa frecuencia tridimensional, es lo que nos permite, por decirlo así, en el concepto de la gravedad, estar presentes en este plano y poder tocar aparentemente o poder sostener, agarrar e inclusive mover de un lugar a otro vamos a decir, los objetos pesados o las energías pesadas, porque al final de cuentas es todo vibración. Y supongamos, eso es el cuerpo físico. El cuerpo etérico, que es mucho más sutil, que ya hemos hablado, o vamos a hablar ahora mejor dicho, es la energía o la memoria acumulada hablando en el cuerpo. Pero en el plano, vamos a decir, sutil, es la parte vibracional. Es la energía que también puede ser aún densa de acuerdo a la calificación que nosotros le damos. Y también está el lado positivo, o sea, la parte sutil que representa esa frecuencia y ese plano. Porque recuerden que si estamos aún aquí, dentro de los, vamos a decir, 4 cuerpos inferiores, todo tiene todavía la polaridad, tanto positiva como negativa. Y mientras estemos dentro de esa frecuencia, vamos a aún estar livianos o pesados. A eso nada más se refiere, vamos a decir, en relación a los cuerpos. No sé si se va entendiendo o confunde un poco más la explicación. Se entiende. Y ahora vamos a hablar del cuerpo emocional, a qué plano corresponde, porque es lo que vamos a desarrollar hoy, la clase de hoy. Y también el cuerpo etérico. O sea, voy a profundizar eso. Pero el cuerpo físico pertenece a la tercera dimensión, por decirlo así, por la parte densa. Es lo que forma. Y las demás ya van siendo mucho más sutiles y tienen relación con los elementos, vamos a decir, las primeras, los elementos de la madre tierra, o sea, la naturaleza aquí que conforman todo. ¿Sí? Vamos a desarrollar eso en el transcurso de hoy. ¿Alguien quería preguntar algo o no sé si eres? ¿No? Pero seguime preguntando. ¿La otra? Y la otra poderoso era el aura son los cuerpos. Sí y no. A ver, nosotros en sí tenemos, dice según la cultura, vamos a decir, hindú, 7 campos energéticos en sí. Y ese campo energético representa
a cada cuerpo que nosotros tenemos. Nosotros decimos que tenemos 4 cuerpos inferiores. Esos cuerpos también tienen su propia frecuencia vibracional. Y es lo que captamos o captan las personas que son sutiles en el tercer ojo como frecuencia vibracional. Por eso se puede confundir como el aura en sí o como el cuerpo. Por eso digo sí y no, porque puede ser que se vea realmente al cuerpo, pero no es el aura en sí. Porque recuerden que cada objeto o cada objeto o persona o lo que sea que estemos observando tiene un campo de energía de por sí. Y eso es lo que representa el campo áurico. ¿Sí? Lo que nosotros veíamos, o lo que en las imágenes, por ejemplo, del Maestro Jesús o de algún santo, depende de la iglesia, de la religión que tenga. O sea, pongamos que el santo, y normalmente solemos ver como una aureola en la cabeza. Si alguna vez se preguntaron qué es eso, ¿no? ¿Qué es? Según ustedes. El aura, no precisamente. No es como luz, ¿Qué? como luz. Sí, normalmente solemos decir que es su campo áurico, pero en realidad casi cuando es de un ser tan evolucionado, porque normalmente cuando ya ha trascendido tanto es lo que notamos eso, pero el 90% de los que tienen, o sea, ya sea los santos, de las imágenes que solemos ver, es el séptimo chakra. Recuerden que también nosotros tenemos los centros energéticos. Y entonces esas personas tienen un canal vibracional extremadamente amplio, que lo que las personas que han transmitido la imagen de esos seres captaron eso y se confunde normalmente como el campo áurico. Puede ser también su campo áurico, pero creado por el séptimo chakra. ¿Se entiende? ¿Sí? Todos nosotros tenemos, por ejemplo, ustedes a veces pueden estar muy eufóricos, muy felices. ¿Cómo va a ser su campo áurico? Porque también vibra en colores. Recuerden que vibramos en sonido, colores e inclusive aromas. Así como la pregunta anterior a esa, ¿por qué están todos los elementos en todos los cuerpos? Cuando estamos felices, ¿qué color, por ejemplo, va a ser el aura? Piensen. Colores vivos. Sí. Puede ser amarillo, rosa, Rosa. rojo. No sé si rojo va o no, porque el rojo ya es más euforia, ¿verdad? El colorado rojo va directamente ya cuando una emoción puede ser más de ira. Claro. Una emoción de enojo. Y cuando las emociones van bajas, o sea, las emociones son densas, los colores se hacen más turbios. Y lo que se genera en nuestros cuerpos y con el campo áurico es la densidad de acuerdo a la vibración con la que estemos. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Si estamos vibrando alto, nuestros cuerpos sutiles, o sea, los demás cuerpos, aparte del físico, los 3 restantes, van a ir alivianándose. O sea, el cuerpo etérico se va a limpiar las memorias negativas, el cuerpo emocional va a ir transmutando esas emociones densas y el cuerpo mental va a ir limpiando también las informaciones de pensamientos negativos. ¿Sí? Eso va a alivianar. Entonces, ¿qué hace eso como efecto en su campo, nuestro campo vibracional? Vamos a expandir mayor vibración lumínica. Los electrones, que nosotros ya hemos hablado en algunas clases, van a ir acelerándose más y vamos a producir mayor luz. Y eso va a determinar también la calificación de la emoción con la que estemos vibrando. Si estamos en amor, el fuego, perdón, la luz que vamos a emitir va a ser de un color más rosado, rosa, porque sabemos que dentro de la cualidad de los rayos, el rayo rosa representa esa energía, ¿sí? Y así más o menos va teniendo relación
en cuanto al campo áurico, con los cuerpos. ¿Sí? Vamos a ir profundizando eso para no detenerme tanto, pero es como para que tengan una idea general. Vamos a hablar oportunamente inclusive de cómo detectar el campo áurico, ya sea, alguna vez ya habrán probado, me imagino, cómo ver el campo áurico de un árbol, por ejemplo, de una planta. Es lo más fácil que se puede empezar a hacer para ejercitar la visión física y también la visión interna. También ayuda mucho para las visualizaciones. Eso vamos a hacer oportunamente en una clase. Exclusivamente vamos a dedicarnos a eso. La otra pregunta. Si es que hay otros que tengan dudas o preguntas de acuerdo a lo que estamos hablando, ya pueden hacerlo, ¿sí? O sea, levanten la mano. La última pregunta, Poderoso, porque la quinta ya me la respondiste. Ok. Igual, pues igual, sí. Sorry. no, igual después hacer la pregunta para saber cuál era la respuesta para el resto nada más. Ok. Poderoso. No sé si esto vamos a dar después, no hace falta que la respondan ahora o a continuar la clase. Que al desencarnar, sabemos que el cuerpo físico es el que muere, o sea, que el que se termina. Y los otros cuerpos, ¿cuáles son los cuerpos que siguen y en qué plano van? Y al ascender como maestros, ¿dejamos de tener los cuerpos? Esa es mi pregunta. Ok. La primera te voy a responder porque es parte de lo que ya hemos hablado y venimos hablando desde que hablamos de los cuerpos. Cuando desencarnamos, lo que perece, en cierta forma, es el cuerpo físico. ¿Qué significa eso? Se vuelve a transformar, vuelve a la materia, vuelve a lo que, así como en la parte de la Biblia dice, o sea, de polvo nacimos, de polvo volvemos. Entonces, vuelve a transformarse en esa materia en sí. ¿Sí? Y es un proceso que nosotros llamamos muerte. Lo que sale ahí es el alma, ¿sí? En conjunto con el cuerpo etérico, porque el alma está, vamos a decir, cimentada o anclada o tiene su base en el cuerpo etérico, ¿sí? Hace completo a los cuerpos inferiores, pero tiene como su cimiento y su base en el cuerpo etérico. Entonces, el cuerpo etérico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, en conjunto con el alma, que es la conciencia que reúne, por decirlo así, a estos cuerpos, es la que va a los planos, vamos a decir, sutiles, en donde están los templos etéricos, o la junta kármica en sí. Es lo que nosotros llamamos, o las religiones llaman, en los lugares, el umbral. No sé si alguna vez ya habrán escuchado el umbral, o el purgatorio. No sé si, eso sí, ya creo que es mucho más conocido. Cuando hablamos de estos términos, lo que ocurre es que, ¿qué pasa con esas almas que pasan por ahí? Es directamente proporcional a la vida que ha tenido en esa encarnación. Si ha desconocido a la luz, si no ha practicado o no ha tenido un estado, vamos a decir, en donde se ha caracterizado por ser una persona positiva o armónica o con buenos sentimientos, que era dadora de armonía, obviamente su creación va a llevarlo a un punto en donde va a continuar, porque recuerden que al desencarnar lo que hacemos es que el alma vaya, porque todo como si fuera todavía, así como estamos aquí vivos, solamente que en los planos sutiles, en donde podemos ver a las cosas sutiles que están en ese plano, ¿sí? Al estar en eso, ahí, empezamos a dimensionar exactamente todo con mayor amplitud. Si es que está en la tierra sentíamos mucha ira, mucho enojo y muchas, o sea, cuestiones así bajas emocionalmente, al desencarnar se amplifica, a título personal digo, por 3 esas emociones. Y eso es lo que lleva, vamos a decir, el proceso del purgatorio. ¿Qué significa? Que los de la junta kármica, que ya vamos a hablar oportunamente de la junta kármica,
llevan a esta alma específica a los lugares de purificación, porque aún requiere ser purificado esos cuerpos, el emocional, el etérico y el mental, porque no se ha trabajado en la tierra, en ello no se ha purificado. Los que sí se están trabajando y están así, nosotros por ejemplo, voy a hablar de nosotros, porque somos los que estamos aquí trabajando. Estamos haciendo todo el trabajo con el fuego violeta, las invocaciones, los decretos, los ceremoniales. ¿Qué va a ocurrir? El proceso de cuando desencarnemos ya no va a ser así como el purgatorio, sino que de acuerdo a la calidad que hemos realizado encarnados, ya se nos va vamos a decir, a otorgar algún templo específico para poder trabajar aquello en donde estamos flojos, y si nos corresponde para volver a encarnar, para prepararnos para la siguiente encarnación. ¿Sí? Es básicamente eso. Y cuando vamos a volver a encarnar, ¿qué pasa? Se nos prepara nuevamente en el proceso, en los planos internos, y ahí nuevamente se vuelve con el elemental del cuerpo y el ángel de la guarda para que se forme el cuerpo físico en este plano. Y así, algo muy importante, estoy hablando así muy ampliamente de todo lo que es el proceso porque es muy extenso. Un resumen así. Vamos a ir hablando posteriormente con mayor profundidad. Antes de volver a encarnar, el elemental del cuerpo, que es vamos a decir, que pertenece al reino elemental, es el encargado de crearnos, físicamente hablando. Y va a ser directamente proporcional de acuerdo a la última encarnación. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tratamos mal al cuerpo físico en esta última en la encarnación anterior, va a ser, y no lo hemos cuidado, por decirlo así, el elemental del cuerpo no va a querer venir. ¿Para qué vamos a volver? Eso es previo a la encarnación, si no lo ha tratado bien. Y por eso en alguna de las clases ya he dicho que cuando ocurre eso, hay que negociar, porque no es que solamente el alma vuelva a encarnar. Sí o sí debe volver y debe de venir con nosotros el ángel de la guarda, que fue, recuerden en una de las clases, desde cuando salimos como chispas, y el elemental del cuerpo, que es el que crea lo físico, la forma en este plano. Y eso es lo que nosotros ahora, por ejemplo, cuando hay personas que nacen con apariencias ya congénitas, por decirlo así, entre comillas, apariencias de enfermedades me refiero, normalmente es un pago kármico. Porque el elemental, bueno, voy a ir, dice el elemental del cuerpo, pero él debe ser, como todo es compensación en este universo. ¿Qué ocurre? El elemental del cuerpo no es venganza, sino dice, él tiene que ser, refiriéndose al alma, debe ser responsable por lo que me ha hecho, porque le ha hecho al elemental del cuerpo. Y debe de asumir su responsabilidad. Entonces, lo que yo le he dado tan generosamente, ahora se lo quito. ¿Sí? Es más o menos todo lo que hemos hablado. Entonces, como para que tengan en cuenta, ese es el proceso después, o cuando llegamos a la, vamos a decirle, llamada muerte. Y algo que va a ser medio controversial para muchos, nosotros los metafísicos y los que estamos en la enseñanza, yo soy, sabemos que el cordón de plata, cuando uno perece físicamente hablando, no es que automáticamente sale del cuerpo físico, ¿sí? Eso ya lo digo ahora y vamos a profundizar en otra clase, pero para que lo tengan presente. El proceso de desprendimiento, que es en donde sale el alma y los tres restantes cuerpos, el emocional, el etérico y el mental, en conjunto con el alma, a través de esto del sexto chakra, ¿qué pasa? Ese cordón se retira al santo ser crístico, que ya vimos la otra clase, ¿se acuerdan?
el martes, y van, vamos a decir, a los templos que ya acabo de explicar, dura más o menos 3 días humano, ¿sí? Y ese proceso es lo que normalmente deberíamos nosotros, los que estamos en esta enseñanza, respetar al cuerpo físico en este plano aún. Porque el alma aún sigue en esos 3 días muy cerca del físico. Y lo mejor que se debe hacer al cuerpo físico es cremarlo, ¿sí? Porque al cremarlo se transmuta un alto porcentaje de la memoria kármica negativa del físico. Supongamos una apariencia de enfermedad, supongamos todo lo que se ha plasmado en el cuerpo físico. El fuego es transmutador de por sí y aliviana para la siguiente encarnación, ¿sí? Es una forma, estoy aclarando, vamos a hablarlo en mayor profundidad eso. Ok, y la otra pregunta ya la vamos a ir respondiendo posteriormente, ¿sí? ¿Cuál era la quinta que ya estaba respuesta? O sea, con la respuesta. No, y acá más o menos he visto otra vez que hice mal mi pregunta, pero al final respondiste justamente, ahora dijiste, estaba preguntando acerca de los templos en el plano etérico y ya hablaste de eso ahora justamente. Vean la película No Solar, Nuestro Hogar. No solar nuestro hogar. Sí, o sea, es lo mismo. O sea, No Solar es una película en donde van a entender realmente todo este proceso de cuando uno desencarna. ¿Sí? ¿Hay alguna otra Gracias, pregunta? poderoso. Cuando estamos para eso, ¿cómo se dice? Sí, adelante, Mary. No sé si corresponde el tema en este encuentro, pero bueno, yo tiro mi duda. ¿Qué pasa con la llamatrina en un trasplante de corazón, por ejemplo? Porque acá hay muchas campañas en Argentina sobre trasplantes de corazón y siempre fue mi gran duda, ¿no? ¿Qué pasa con con esa llamatrina, con ese Cristo anclado en ese corazón cuando es trasplantado? Esa es mi pregunta. Voy a responder de acuerdo a la enseñanza y a título personal, ¿sí? A ver, los maestros son claros en una cosa. La llamatrina es personalizada, o sea que ese corazón, el que ancla la llamatrina, la Madre María es la que se encarga antes de encarnar, cada alma, en de poner una célula, un átomo de su propia sustancia en nuestro corazón físico para que nada pueda apagar a esa llama trina. Es como un código único que tenemos cada uno, ¿sí? Al poner o al sacar y poner, ya pertenece a otra frecuencia vibracional, ya no es la misma. Entonces, eso queda a criterio de cada persona o de cada personalidad el de asumir, porque es, a ver, tenemos que ser conscientes, porque si estamos en una situación así, vamos a estar como que no nos va a importar este conocimiento, digo yo. Pero el principio es, ¿por qué llegó? O mejor dicho, el punto es, ¿por qué llegó ese corazón a estar de esa manera? Entonces, si no ha podido en esta encarnación, tarde o temprano va a tener que volver a enfrentarse esa alma, digo, a que pueda solucionar por sí sola, a transmutar esa apariencia en relación al corazón. ¿Sí? Entonces, nosotros que estamos en este camino, lo que tenemos que es ayudar a las personas a que despierten su poder sanador, despierten su poder creativo y de autoliberación, porque eso es realmente
el propósito. Recuerden que todo es causa y efecto. Por alguna razón está pasando esa experiencia negativa, entre comillas, esa experiencia. Pero recuerden que toda experiencia negativa, todo efecto negativo tiene su efecto posterior liberador. O sea, llega a nosotros para liberarnos. El punto es que esa alma pueda entender y comprender que eso es su proceso de sanación. No precisamente un castigo o no precisamente algo así tremendamente negativo. Y eso para eso nosotros estamos en este momento, como para poder aclarar esas nebulosas en la humanidad. Lo ideal es eso. Y ya depende exactamente de cada uno el de hacerlo o no. Gracias. Y es lo mismo en relación a los demás órganos. Ujú. El mismo principio. Perfecto. Gracias, poderoso. Amén. ¿Alguien más? Ok. Vamos a continuar. Vamos a hablar ahora del cuerpo emocional. Ya hemos hablado del cuerpo del santo ser crístico, de la magna presencia yo soy, del cuerpo causal, del santo ser crístico, del cuerpo mental, voy en orden, y ahora del cuerpo emocional. El cuerpo emocional, el más grande de los 4 cuerpos inferiores, contiene nuestro mundo de sentimientos. Su servicio correcto consiste en alimentar las ideas divinas con la realización del sentimiento positivo para irradiar la naturaleza de Dios y toda virtud de felicidad, pureza, misericordia, perdón y paz. Vuelvo a leer. El cuerpo emocional, el más grande de los 4 cuerpos inferiores. Háganse la película, la idea mental. Contiene nuestro mundo de sentimientos. Mundo de sentimientos. Su servicio correcto consiste en alimentar las ideas divinas. Recuerden dónde vienen las ideas divinas. Remóntense a la clase anterior. Santo ser crístico, cuerpo mental inferior, y del cuerpo mental inferior ahora vamos a desarrollar que va al cuerpo emocional, con la realización del sentimiento positivo para irradiar la naturaleza de Dios y toda virtud de felicidad, pureza, misericordia, perdón y paz. El cuerpo mental fue diseñado para crear la forma, el cuerpo del sentimiento para alimentar esa forma con vida calificada, lo que recién dijimos. Tener control total de los sentimientos es una meta deseada. Si bien el cuerpo causal es el depositario de toda la energía calificada constructivamente, el cuerpo emocional contiene lo opuesto, a saber, todos los sentimientos imperfectos e inconsiderados son registrados en este cuerpo. Es lo que ya hemos hablado, no sé si Odalis había preguntado eso en una de las clases, pero para ratificar nada más, nuevamente. Si bien el cuerpo causal, allá arriba con la presencia yo soy, es el depositario de toda la energía calificada constructivamente, el cuerpo emocional, aquí abajo, contiene lo opuesto, o sea, el karma negativo. A saber, todos los sentimientos imperfectos e inconsiderados son registrados en este cuerpo. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Claro? Es necesario que toda esta energía sea transmutada en perfección, reemplazando todas las cualidades humanas con cualidades divinas, de amor divino, paz, armonía, felicidad y todos los demás atributos constructivos.
La llama violeta transmutadora los ayudará a hacer esto. Al crearse el cuerpo emocional, se hizo con los electrones exteriorizados del ámbito emocional, el ámbito de sentimiento, el ámbito de los ángeles y los arcángeles. Recuerden eso, los ángeles son los encargados por excelencia porque son el sentimiento en sí de Dios. El cuerpo emocional está formado de millones de pequeños electrones en constante movimiento, los cuales conforman los átomos. Ahora bien, si ese movimiento de los electrones está acorde con el ritmo de la propia llama divina y con la radiación constructiva de algún maestro, está bien. Entonces el cuerpo emocional desvía todos los sentimientos destructivos que les son proyectados, así como toda energía discordante que contacten. Constituye entonces el control maestro de toda energía, doquiera que estén. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas veces ya hemos hablado y han escuchado en todas las clases que hemos participado, charlas, en donde solemos decir que el cuerpo emocional es, como es el más grande dentro de los cuerpos inferiores, es el que realmente hace, por decirlo así, es el delator de cómo realmente estamos creciendo en este plano. ¿Qué significa? Que cuando hay una situación, un conflicto, una persona con quien estamos en desarmonía, ¿qué es lo que ocurre en nosotros? Inicialmente lo que sentimos es que se activan las emociones negativas, la rabia, el enojo, la ira, el rencor y en el peor de los casos el odio, el miedo y muchas otras emociones. Hay veces, eso es cuando hay algo como directo, y hay veces que es como indirecto, con alguna persona que tal vez no tengamos tanta relación, pero nos genera ciertas emociones bajas. ¿Por qué piensan eso? Les pregunto. A ver, Odalis. Porque compartimos con... Buenas noches a todos. Buenas noches, poderosa. Dios te bendice. Gracias. Porque compartimos de alguna forma, compartimos memorias negativas con ese ser, ya sea de encarnaciones anteriores o algún motivo, alguna memoria negativa con esa persona, generalmente. Perfecto, perfecto. Adelante, Elena. Muy buenas noches también para todos. Namaste, poderosa, buenas noches. Una consulta. Al hablar de los cuerpos, y en este caso el emocional, me vienen a la mente los chakras. Tenemos los 7 chakras que creo están presentes en el alma. O sea, que son centros de energía que tienen relación con el alma y con el cuerpo físico. O sea, que es esa relación que tiene estos centros energéticos con o son parte o son estos cuerpos. O sea, es esa relación la que quisiera ver cómo sería, porque justamente hace rato cuando se preguntó sobre el corazón, o sea, ¿qué pasa con la llama trina cuando el corazón está? Y es lo mismo, o sea, ahí hay un centro energético, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le afecta esta apariencia física a ese centro energético? ¿O cuál es el primero, el que detonó la situación, ¿verdad? Esa relacionada. Entiendo. Los chakras, no están directamente en el cuerpo físico. No están como enganchados, por decirlo así, a los órganos ni al cuerpo. Sí se sitúan dentro, pero vibracionalmente.
Por ejemplo, el primer chakra, que ya sabemos que está en la base del cuerpo, entre el ano y el aparato genital, en más o menos la terminación del coxis, y que vibra para, vamos a decir, la tierra, ese chakra afecta sí al órgano reproductor y un poquito más arriba, pero no quiere decir que esté ligado directamente, no es que si es que desaparece el órgano, por decirlo así, se llama Violeta, del cuerpo de la persona, va a desaparecer el chakra. ¿Se entiende? No. Va a seguir estando el chakra en sí dentro de la estructura física de esa persona. ¿Sí? En el caso que dijo hace rato Mary, de que haya el trasplante de corazón, el corazón ya va a ser de otra persona, pero el chakra va a seguir siendo de esa persona que estuvo inicialmente, no del corazón, porque no está ligado al corazón. El cuarto chakra, que es del corazón, ¿se entiende? Es independiente, sí afecta a toda esa zona. No sé si se entiende y se comprende eso. Y los demás chakras sutiles tienen su propia frecuencia vibracional. Estos 7 centros ayudan tanto al cuerpo físico como a los demás cuerpos a, vamos a decir, a lograr la armonía que nosotros estamos buscando. Imagínense como un instrumento musical, una guitarra. ¿Qué pasa con la guitarra para que tenga una muy buena armonía? Hay que, ¿cómo lo llaman el término? No me viene en este momento, si me ayudan. Afinarla. Afinarla, ahí está, gracias. Hay que afinarla. Entonces, al afinarla es el proceso que nosotros hacemos también con los 7 centros o los 7 chakras, que es la forma de cómo, a través de los decretos, de las invocaciones, del ceremonial, de la visualización, y es el flujo de la energía que va ingresando a través de esos chakras para que vaya afectando a las partes, ya sea física y su relación etérica, emocional, mental. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se comprendió, Elena? Sí, vamos a ir comprendiendo más a medida que, porque la relación, no, y ahora que vamos a hablar de la parte emocional, porque tenemos básicamente 2 chakras que tienen que ver con esa parte, una del amor y la otra de las emociones directamente. Entonces, cuando vos nos aclares este cuerpo, ¿verdad? Si incluye esos 2 aspectos, entonces también vamos a ir entendiendo más la relación también que se tiene. ¿A qué te referís si tienen relación? Eso no comprendo tu pregunta. No de que tienen, ya explicaste ya la relación que tienen, solamente los aspectos que se trabajan en cada uno. Ah, ok. Vamos a ver, ya que están tocando el tema de los chakras, prefiero dedicar una clase exclusiva a los chakras. Y cuando hable sobre eso, vamos a hablar también del campo áurico para que se pueda entender, porque el trabajo desde el sendero espiritual, nosotros, desde la filosofía Yo Soy, de la enseñanza de los maestros, difiere el trabajo con las llamas, los chakras, a lo que la filosofía hindú ha descargado con los colores en sí. Y las llamas y las posiciones también no son las que nosotros estamos acostumbrados con el oriente. ¿Se entiende? Entonces, si es que ahora voy a empezar a hablar de eso, no vamos a lograr la clase de hoy, pero prometo que vamos a desarrollar desde el primer chakra hasta el 7º chakra, pero desde nuestra filosofía, ya, para entender y cómo trabajar eso. Con las llamas. Nosotros somos y vamos a llegar a ser sacerdotes y sacerdotisas de las llamas, del fuego sagrado. Y es fundamental, o sea, mejor dicho, son fundamentales los chakras para poder purificarnos. ¿Sí? De momento, lo que acabo de decir no tiene directamente relación con el órgano o los órganos en donde estén los chakras, con el físico, pero sí afecta la radiación de esa, vamos a decir,
de ese centro energético, con la parte física, la parte sutil, el cuerpo etérico, el emocional y el mental. Porque todo tiene su correspondiente también proceso energético dentro de esos chakras. ¿Sí? Eso vamos a ir desarrollando posteriormente. Pero ahora, para que se entienda más o menos, ese es el resumen. ¿Sí? ¿Se entendió? O más o menos. Sí, se entiende. Ok. ¿Otra pregunta? Ok. Con relación al cuerpo, para pasar después al cuerpo etérico. El cuerpo emocional, como bien saben, que estábamos diciendo hace rato, cuando tenemos una situación energéticamente negativa con una persona, o con un evento, o una situación, hace rato dijo Odalis, es porque hay una memoria compartida, es correcto, es porque hay algo dentro de nuestro cuerpo emocional que ha detonado esa persona o esa situación, ¿sí? Al detectar eso es en donde tenemos que hacer, el de activar el proceso purificador, ya sea a través de la invocación del fuego violeta o de otra llama para purificar esa memoria que se ha activado a través de esa persona. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que el cuerpo emocional nos va a mostrar, va a atraer, mejor dicho, alrededor nuestro a quienes, a todas esas personas con quienes en esta encarnación hemos pactado o hemos, vamos a decir, hecho el camino de ruta para esta encarnación para purificarnos mutuamente. Pero vamos a llegar a la conclusión de que no es la persona en sí el tema, sino que nosotros internamente, para poder liberar la memoria que nos une. Si nosotros, por ejemplo, cuando nos agrede a alguien, ya sea verbal o emocionalmente, ¿qué ocurre normalmente así cuando hay una discusión y nos están agrediendo? Si no tenemos esta enseñanza, solemos decir que somos víctimas. O sea, la persona que nos está agrediendo es el culpable de lo que estamos viviendo o pasando. Sin embargo, desde el momento que empezamos a adquirir y entrar en el sendero espiritual, ¿qué ocurre? Cambiamos esa visión y empezamos a ver desde un lado, ¿cómo? Desde la responsabilidad. Si esa persona apareció en mi vida, que ha detonado y se ha manifestado y ha hecho y me ha hecho daño, entre comillas, ¿es por qué cosa? Ley de causa y efecto. ¿Qué ocurre? Quiere decir que en esta encarnación estoy recibiendo lo que en algún momento he dado. Y normalmente es con la misma alma, o sea, se tiene que sanar, transmutar hasta liberarse por completo esa memoria. Y yo no vamos a poder liberar a esa memoria mientras siga viendo a esa persona como culpable de lo que me está ocurriendo. Desde el momento que asuma la responsabilidad de que yo fui quien creó en algún momento, aunque en esta encarnación realmente esa persona, nosotros no hayamos hecho nada, pero quiere decir que en otras encarnaciones sí. Entonces, esa es la memoria que debemos de transmutar. Y ustedes saben cuál es la fuerza que hace posible ese proceso de transmutación con el fuego violeta. ¿Cuál es? La ley del La perdón. ley del perdón. Excelente, la ley del perdón. O sea, el perdón en sí. Lo básico del perdón, digo lo básico, porque nosotros cuando vamos transitando el sendero, primeramente vamos a llegar al entendimiento de que tenemos que pedir perdón, que es válido y es meritorio y hay que hacerlo. Y también el de perdonar lo antes y lo más rápido posible y también pedir perdón cuando uno se equivoca, porque es principio de esa ley. Cuando avancemos en ese sendero, en ese camino del perdón, ¿qué va a ocurrir? ¿A qué conclusión vamos a llegar?
aunque en este momento no se comprenda, pero en este ya va a entrar la semillita de esta información, vamos a llegar a un punto en donde el perdón en sí ya no va a ser a fulana, mengana, sultano, ni mengano. ¿Va a ser a quién? A uno mismo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos transgredido la energía originalmente. Fuimos los creadores de esa energía retornante ahora a través de esa persona nada más. Entonces, ¿quién es el que ha obrado mal en su principio? Nosotros. Entonces, la ley del perdón rige, por decirlo, está por misericordia, por tanto amor divino, para poder nosotros mismos canalizarnos y tener esa energía de poder perdonarnos por haber en su momento, por desconocimiento, por ignorancia, por lo que quieran llamar, haber mal utilizado la energía pura, haciendo daño a otros. ¿Se entiende? Y lo que nosotros ahora tenemos que crear es armonía. Y el cuerpo emocional es muy, vamos a decir, fuerte en este plano. Recuerden que los 4 cuerpos quieren gobernarnos en este plano. Tanto el cuerpo emocional, mental, etérico y físico. Y es como que tienen que hacer lo que ellos dicen. Supongamos, nosotros tenemos como un karma específico. Si en esta encarnación, vamos a hablar así, el cuerpo emocional es la parte kármica por la cual ustedes han venido porque no han superado ciertas cosas, el cuerpo emocional es el que va a ser como su talón de Aquiles. Siempre va a ser el cuerpo emocional el que va a sacarlos de su centro, de su armonía. Hay otros que va a ser el cuerpo mental y hay otros el cuerpo físico. ¿Por qué? Porque es en donde mayor carga negativa se tiene. Hay para algunos, por ejemplo, ¿cómo te va a hacer esa situación tan? No es nada eso. Una persona te dice que no tiene su karma en el cuerpo emocional. Por ejemplo, una relación, no sé, una discusión con una persona. Para una persona, esa discusión, esa desarmonía, ¿qué ocurrió? Hace que sea tremenda. Y para otro mirando de afuera que no tiene la experiencia, no tiene el karma en el cuerpo emocional, no es nada. Para esa persona no es nada. Pero para esa persona, porque tiene su karma en el cuerpo mental, por ejemplo, un pensamiento o una situación del plano mental, sufre, no precisamente por las cosas que ha ocurrido así, sino por lo que se crea mentalmente por un evento que ha ocurrido. Empieza a armar películas, empieza a crear, y eso es lo que hace sufrir a esa persona. Y para la otra persona que del cuerpo emocional, por ejemplo, se invierte en los papeles, ¿por qué te genera eso si no es nada? ¿Se entiende la diferencia? Entonces identifiquen qué cuerpo de los 4 cuerpos inferiores en esta encarnación es el que los gobierna actualmente. Si es el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo etérico, el cuerpo físico. Si el cuerpo físico, por ejemplo, no podemos sostener, vamos a meditar. Eso igual creo que no es un ejemplo tan claro porque todos van a pasar por lo mismo. Entonces van a decir, el cuerpo físico me domina. A ver, ¿qué puede ser un ejemplo más claro con el cuerpo físico? Bueno, por ejemplo, cuando hay algunas cuestiones físicas que no podemos controlar en sí, ya sea del gusto, o sea, la parte de la comida, ya sea la parte de la lujuria, o no sé, otras cosas así, a veces que para otro es nada que ver porque ya lo tiene ganado en el cuerpo físico, la comida no es un tema, la parte sexual no es un tema, y otras cuestiones ya superó la parte física. Sin embargo, para otros es un tema ello. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar, qué cuerpo
es el que actualmente, kármicamente hablando, es el que nos está gobernando. Para empezar por ahí y a empezar el proceso de transmutación. ¿Sí? Adelante, Elsie. Enzo, ¿y cómo, por ejemplo, nos damos cuenta que cuando es el cuerpo etérico? Porque el cuerpo etérico trabaja a través de los 3 cuerpos, no es directamente el cuerpo etérico, trabaja a través del mental, ¿verdad? Digamos que enviando información al cuerpo emocional o al cuerpo físico también puede ser, ¿verdad? O sea, no es directo, a eso me refiero. ¿Cómo sabemos? Mira, Sí, en el okay. En el cuerpo etérico, como cuerpo etérico en sí, para gobernar, normalmente lo que ocurre es nunca, o sea, cuando estamos en lo negativo voy a hablar, nunca vamos a estar bien en ninguno de los 3 cuerpos. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo, si el cuerpo etérico es el que gobierna, porque el que contiene toda la información, los 3 restantes están en desarmonía total. ¿Se entiende? Porque es el que emite la energía negativa. Sin embargo, si es que solamente es uno de los cuerpos, quiere decir que el cuerpo etérico no es el que está, vamos a decir, gobernándonos en este momento. Es el que provee, sí, la información. Porque en algún punto, en alguno de los 3 cuerpos, a esta altura de nuestra encarnación, ya está en cierta forma más purificado. ¿Sí? En teoría. En teoría. ¿Preguntas hasta aquí? ¿O compartir algo? Sí, adelante, Norma. Hola a todos, hola a todos. Hola, poderosa, Dios te bendice. Amén, amén. Estuve pensando, o sea, pregunto si la parte emocional, por ejemplo, que yo me dé cuenta que soy mucho menos reactiva que hace unos años. Eso, por ejemplo, quiere decir que yo ya, ¿cómo se dice? Ya fui Va sublimando al cuerpo emocional a través del fuego violeta. Gracias. Y lógico, esas cosas todos los días, ¿verdad? Pero yo quiero compartir nomás algo que de repente yo le decía a mi marido, como yo después de 10 años estoy con uno de mis hijos, ¿verdad? De repente yo le decía, ay, este es mi hijo, tal cosa. Después me puse a meditar, a llama violeta, y después le digo a mi marido, es mi compromiso, es nuestra responsabilidad. Cuando él era chico, o cuando él era adolescente, yo también reaccionaba así. Yo también tenía, o sea, es producto de nuestro ambiente y de mi ambiente, así que yo asumo la responsabilidad y voy a trabajar. Y hace 1 año, 3 meses que estoy en ese trabajo intenso. Pero hay veces que lo dejo también, ¿verdad? Lo dejo y me doy cuenta y retomo. Bueno, y yo creo que a todos nos sucede eso también en nuestro ambiente. Pero tal vez así que la semana pasada uno de mis hijos me dice, mamá, ¿qué te pasa? Me dice, porque me encuentro muy rara. Y no era reactiva. Y yo dije, me prometí, cada mañana temprano me prometía, bueno, hoy tal cosa, Norma, vas a estar así, vas a ser consciente de lo que pensás, vas a ser consciente de lo que decís. Y llega un día y me dice, mamá, ¿qué te pasa a vos? Me dice, ¿vienen? Pregunta. No, mi hijo, estoy súper bien, estoy súper feliz, estoy en paz conmigo misma. Yo relaciono que esos son los cambios en la parte emocional que uno a diario tiene, ¿verdad? En su casa, en su trabajo, manejando el auto, no sé, haciendo pequeñas cosas, pero ya cuando tomas conciencia y te pones feliz cuando te das cuenta que te vas, que fuiste cambiando mucho en 10, 12 años, ¿verdad? Pero que todavía falta. Gracias. Está eso dentro de lo que es ejemplo del Ya está. cuerpo Okay.
Es el ejemplo del trabajo, o sea, que vamos siendo constantes porque eso es un trabajo de todos los días, el de transmutar, sublimar, no solamente al cuerpo emocional, sino que a todos los cuerpos. Una vez que, así como acabamos de leer, el cuerpo emocional como es el más grande, si llegamos a tener la maestría de ello, es como tener ya casi el 60% de todo el resto de los cuerpos, porque es el que más tiene fuerza, vamos a decir, de manejarnos en casi todos los demás. Entonces, tener ese manejo ayuda muchísimo, tanto al físico y tanto al mental. ¿Sí? ¿Alguna? Sí, adelante, Odalis. Em, por eso o sea, creo yo, ¿verdad? Que lo importante es siempre, si estamos todavía donde estamos y estamos todavía en este plano, eh, analizar así muy profundo cuál es realmente el cuerpo que yo más tengo que trabajar o no. Es muy difícil porque es algo, las líneas entre, entre uno y otro cuerpo, en lo que concierne a la parte negativa, es muy fina y es muy difícil de detectar. Casi todo está unido y todo depende de todo, ¿verdad? Entonces, creo, desde mi punto de vista, lo ideal es tratar de limpiar los 4 cuerpos ya inferiores, ¿verdad? Porque sí o sí están de alguna manera contaminados, por eso estamos todavía en este plano terrenal y en esta situación. Y yo, por ejemplo, nada más recomendación también para todos, una recomendación que a mí me dieron, que me dio Luz en el último retiro en Marianela. Me había dicho ella una vez, me acuerdo que me dijo, Odali, cuando íbamos a hacer saludo al sol, en la página 213 está el decreto de la amada señora Cristal, que es para purificar los 4 cuerpos inferiores. Ah, bueno, yo le agradecí ahí, pero yo me olvidé. Y hace poco tiempo yo estaba meditando y le pedía a los maestros ascendidos, a mi magna presencia, que me diga cuál, o sea, que me haga encontrar un decreto, que me guíe cuál es el decreto que necesito hacer, qué es lo que más necesito, ¿verdad? Que para mí es un camino también más fácil tratar de invocarle a los maestros ascendidos porque están ahí para ayudarnos. Y de alguna manera ellos te hacen ver. Y en ese momento a mí me vino la voz, así la voz de Luz, cuando me dijo ese día. No precisamente no escuché Se usted entiende, se acá entiende. en mi casa, pero me vino en la mente automáticamente, porque yo me acuerdo que ella estaba lejos y me gritó y me dijo eso. Y hasta así la página 213, y ahí busqué y tal cual está ese decreto que ella me dijo, ¿verdad? Entonces yo todas las noches hago ese decreto, que es justamente purificar los 4 cuerpos inferiores y ya 4 en 1 más o menos es el decreto y sin duda nos va a ayudar, ¿verdad? Entonces, nada más esa sugerencia para las personas que de repente les interese, ¿verdad? Hacer eso. Perfecto. Hago nuevamente hincapié en lo que acabo de decir, en detectar al cuerpo. ¿Saben por qué? Es una enseñanza mucho más avanzada. Es correcto lo que acaba de decir Odalis. Hay que trabajar y purificar los 4 cuerpos en sí. Pero información es poder, como se dice. ¿A qué me refiero y por qué dicen los maestros también a esto que voy apuntando? Cuando más vamos avanzando en este sendero, esta enseñanza voy a darlo a las personas que ya están en cierta forma en condiciones. Cuando estamos iniciantes, obviamente no vamos a detectar y no vamos a estar enfocados en ello. Vamos a trabajar así como venimos haciendo. Cuando vamos avanzando en el sendero, vamos a ir tomando mayor conciencia de lo que hablamos y de los 4 cuerpos. Entonces, una vez detectado el cuerpo regente, kármicamente hablando, va a ser mucho más fácil el proceso de transmutación de los 4 en sí. Porque una vez detectada la cabeza, por decirlo así, manejada, que la que maneja o nos maneja, es mucho más fácil ¿cómo se dice? La forma de trabajarnos en sí. Si yo detecto, yo sé que soy más vulnerable a través del cuerpo emocional, entonces todo lo que conlleve
ya sean decretos, afirmaciones, visualizaciones. Yo lo que haga va a ser como para enfocado en transmutar eso. Y si es que voy a tener situaciones físicas, ya sea de conflictos o lo que me genere que ese cuerpo reaccione y me gobierne nuevamente, voy a evitarlos, como para no caer en ese juego emocional, porque ya sé que es la parte, entre comillas, débil. Se entiende el propósito en sí, o sea, mucho más allá de lo que quiere llegar o quieren pretender los maestros en detectar cuál es mi cuerpo kármico actualmente, ¿sí? Y también saben por qué el cuerpo kármico significa qué cuerpo en la última encarnación fue la que más tuvo también fuerza negativa y no lo he resolvido. ¿Se entiende? Y en ese cuerpo se va a cargar absolutamente todos los demás en esta encarnación. Por eso nada más, ¿verdad? Es como una lección de tercer grado. Esta lección nos va para el primero y segundo grado de lo que están empezando en el proceso de purificación de los cuerpos inferiores. ¿Se comprende? ¿Sí? Es solamente para aclarar, lo que dijo Dali es perfecto y está correcto y hay que seguir haciendo. Pero no obstante, también en este proceso, en algún momento, traten de identificar al cuerpo, de lo que estamos hablando. ¿Sí, Luz? Ya me Namaste, acuerdo. poderosa. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Dios te Disculpen bendice. que haya entrado tarde. No me di cuenta de la hora. Por favor, disculpen todos. Cuando le había dado ese consejo a Odalis, era porque yo estaba trabajando justamente, la llama la señora Cristal, porque él es lo que creía que cuadraba exactamente cuando el maestro me decía que teníamos que identificar qué cuerpo era el que nos dominaba. Después ocurrieron un montón de cosas, situaciones, y justamente una de las razones por las cuales el maestro me había invitado era por mi ira. Y solía tener bastante enojo e ira, porque tengo un trabajo donde tengo una serie de situaciones que se me presentan cada tanto. Realmente con esta enseñanza y con las múltiples, prácticamente serían 3 retiros, mi vida es un antes y un después. ¿Hasta qué punto llegaba en que la parte emocional, yo no identificaba, o más bien no identificaba el componente mental, porque realmente procesaba directamente desde las emociones, hasta que recientemente identifiqué una personalidad que se llama manipulador psicopático. ¿Y qué es el manipulador psicopático? Creo que todo el mundo está en contacto con un manipulador psicopático. Es el manipulador que te tiene y que generalmente en los grupos de trabajo te hace escuchar exactamente lo que querés escuchar, y se jacta de que puede manipular y hacer que los demás, sobre todo los jefes, acepten o digan lo que sugiere. Pero lo terrible es que estos manipuladores psicopáticos van creando telarañas, pero telarañas mentales en su propio ser. O sea, lo que identifiqué fue de que si bien mi cuerpo a trabajar es la emocional, también pude identificar en un compañero de trabajo que su problema principal es mental.
Su Y que situación. realmente se hace la película y no solo yo me di cuenta, sino nos dimos cuenta varias personas y comenzamos era tan chistoso porque parecía como comenzamos a predecir sus maniobras. Es increíble, pero es real. Tenemos que ser un poquito más observadores e identificar, no desde el punto de vista esquizofrénico ni paranoico, sino más bien desde el punto de vista de observadores. Gracias. Gracias a vos, poderosa. Sí, una vez que nosotros empecemos a transitar esto ya y nos convirtamos en observadores, vamos a darnos cuenta de este plano tridimensional en donde todo es una ilusión y estamos en una constante obra de teatro. Desde el momento que nosotros asumamos el rol de actor o actriz principal, cambia la ecuación y cambia también la historia de la que se está contando en la obra. ¿Se entiende? Y eso es, por eso es muy importante, mejor dicho, estos cuerpos inferiores, para que la historia o para lo que se quiera, el mensaje que se quiera proyectar, sea exactamente lo que queremos proyectar, no lo que los demás quieren que sea proyectado. ¿Sí? Una vez que asumamos la responsabilidad de quiénes somos, estos 4 cuerpos van a ir teniendo también su proceso de sublimación nuevamente para purificarse, y el de aceptar al Cristo o al santo ser crístico como su, vamos a decir, guía. Y no estos 4 que quieren asumir y que se creen dueños de que son los hacedores de todo lo que ocurre en este plano. Porque no es así. Dependen del Cristo o de la magna presencia yo soy. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí o Cindy? Poderoso, ¿dónde encontramos este decreto? Así como dijo Dalis que ella encontró en la página 213. ¿Ese está en el libro de ceremonial? Exacto, está en el libro del ceremonial. Ok, gracias. La gente que no tiene el libro del ceremonial pueden contactarse y les voy a enviar por lo menos la foto de esa parte, de esa página, para que puedan hacer ese decreto. Gracias. Voy a enviar igual al grupo ya realmente, envío al grupo la imagen de eso. Y después vamos a ver cómo hacemos para que todos puedan tener ese material. ¿Sí? ¿Qué hora es? Ya es un chiqui. Si hay alguna pregunta más en relación al cuerpo, a todo lo que estamos hablando. ¿No? ¿Comentario? Quiero leer esta parte para poder realmente acelerar un poquitito. El cuerpo etérico, que ya hemos hablado. En el cuerpo etérico están contenidas las memorias de todos los hechos pasados, pensamientos y sentimientos durante encarnaciones anteriores, tanto buenos como malos. A la acumulación de estos registros de la llama, el alma, perdón, se la llama el alma, ¿sí? Se lo llama el alma. Por consiguiente, el cuerpo etérico es la envoltura del alma. Cuando un individuo no está encarnado, vive en su cuerpo etérico y tiene la conciencia del alma. Es lo que ya estuvimos explicando hace rato con la pregunta de Elsie. Las experiencias discordantes han causado heridas o rasgaduras en el cuerpo etérico, las cuales se curan y arreglan de manera natural. Eso vamos a hablar, ahora me acuerdo para explicar un poquitito ese punto. Pero las cicatrices permanecen y bajo ciertas circunstancias o durante experiencias similares vuelve a abrirse una incisión. Esto cede, revienta y se manifiesta en enfermedad, angustia o inarmonía. No cabe duda de que un sentimiento profundo forma un registro en el cuerpo etérico.
¿sí? El cuerpo etérico es el que más íntimamente está conectado con el físico, porque está al lado, más o menos 3 a 5 centímetros, y en el que viajan de noche, cuando duermen, ¿sí? De manera que cuanto más purificado esté dicho cuerpo etérico y más sensible sea la divinidad, tanto más fácil será cuando ese cuerpo etérico vuelva sigilosamente y alrededor del cuerpo físico, para recordar las verdades divinas y experiencias felices que toman lugar en los niveles internos, para conocer la alegría de estar en la presencia de seres divinos y traer esa asociación de vuelta al mundo de la forma. Eso es lo que nosotros a veces llamamos cuando estamos soñando que fuimos a un templo, a un retiro, que estuvimos en lugares así de mucha luz y nos volvemos a acordar, porque quiere decir que estamos haciendo en cierta forma bien nuestra tarea de purificar a los cuerpos conscientemente. Hacemos los 3 decretos, o sea, los decretos 3 veces al día, como para purificar a esos cuerpos. Entonces vamos recordando que cuando sí o sí, todos, sin excepción, al dormir sale el alma, o sea, a través del cuerpo etérico. Eso no, lo que no quita es que recordemos. Si no recordamos no quiere decir, anoche no salí. No, salí igual, solo que no recuerdo. ¿Por qué? Porque no está siendo purificado el cuerpo etérico. ¿Se entiende más o menos? Va por ahí. Como sabemos, el empeño del amado Saint Germain y de los seres de la llama violeta consiste en remover la causa del récord y memoria de todas esas experiencias etéricas imperfectas. En enero de 1958, la Madre María dijo lo siguiente: lo que los seres humanos se hacen unos a otros, creando estas profundas heridas en el cuerpo etérico, es mucho más desafortunado que las distorsiones tejidas alrededor del cuerpo físico. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo físico algún día se desintegrará, mientras que el cuerpo etérico se mueve con el hombre desde su primera encarnación hasta que es absorbido por transmutación en el momento de la ascensión. Recuérdenlo. Cuando ustedes viven y reviven las cosas angustiosas del pasado una y otra vez, las vuelven a energizar para que actúen en su mundo. Por eso, normalmente suelo decir el de hacer regresiones, por ejemplo. Cuando uno hace la terapia, me refiero a la regresión, ¿qué ocurre con la regresión? Si no es una persona terapeuta que esté realmente 100% apta como para manejar ciertas cosas. El alma, en ese proceso de ensueño, de regresión, va al pasado y abre las heridas o las situaciones de lo que en donde hubo el trauma o la situación desarmónica. Y si no está preparada esa alma para afrontar y enfrentar dicha memoria o dicha energía, ¿qué ocurre? Se abre eso y vuelve al presente. Y conozco casos de personas que en vez de solucionar, han quedado peor, emocional y en todos los demás cuerpos, porque no han sabido manejar cierta información. Porque es manejar información y aparte de la información, es el caudal energético emocional que conlleva eso. Y si uno ya está justamente mal en esto, sin resolver, ¿se imagina eso traer duplicado? O sea, genera mayor, vamos a decir, carga emocional negativa. ¿Sí? De allí que en el recuento de la historia de la humanidad, los maestros nunca mencionaron los registros destructivos de guerras o injurias a los cuerpos físicos. Velo de Maya, por eso tenemos el velo de Maya, ¿sí?
Recuerden que la misma sustancia que constituye la forma etérica ha sido utilizada una y otra vez en encarnaciones sucesivas y esta requiere de purificación para poder elevar su acción vibratoria y así emitir luz. De allí que sea fácil ver la gran cantidad del uso dinámico del fuego violeta, en conexión con el trabajo que los constructores de la forma están realizando para cada alma. Cuando esto se comprenda y se aplique conscientemente, volveremos a tener los cuerpos duraderos, que no registran enfermedad, desintegración, ni finalmente la misma muerte. ¡Qué maravilla! Esa es la promesa que vamos a lograr en algún momento. Y estamos en vías a ello. Tenemos un poquitito de tiempo para hablar del cuerpo etérico. Y luego ya cerramos, ¿sí? Preguntas del cuerpo etérico de acuerdo a lo que hemos hablado, de la lectura, o algún comentario. Adelante, Luz. Maestro, en el sueño, nuestra alma va al espacio astral, ¿verdad? Miren, debería ser de esta manera. Si nosotros hacemos lo que debemos hacer durante el día en el plano consciente, supongamos ahora la mañana lo decreto que tengo que hacer, tubo de luz, llama el saludo al sol, tubo de luz, el arcángel Miguel llama a Violeta, ley del perdón. Al mediodía hice lo mismo y antes de dormir también lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Conscientemente ya estuve purificando a los cuerpos, ¿sí? Entonces, cuando llega el momento de descanso, el alma ya tiene la oportunidad de ir con el ángel de la guarda a los lugares, por ejemplo, a los retiros, para poder seguir nutriéndose y recibir instrucciones. ¿Qué pasa? Si yo no hice lo que debía hacer, no purifiqué los cuerpos durante el día, el alma tiene que encargarse de purificar esos cuerpos durante el sueño. ¿Y qué pasa? Muchas veces, cuando están las pesadillas o situaciones, no está pudiendo resolver tanta energía densa del día y sin más vamos teniendo y acumulando de muchos días y de varias encarnaciones, porque bueno, aparte de esta encarnación, entonces no estamos realizando realmente lo que debería hacer el alma durante el sueño. ¿Se entiende? Entonces cuando estamos durmiendo y si hicimos todo eso, sí o sí va a ir a un lugar donde va a recibir información o va a recibir energía, se va a recargar. Sin embargo, cuando a veces dormimos y después amanecemos al día siguiente como si fuera que nos ha pasado un tractor encima y más cansado de lo que igual aunque hayamos dormido 8 horas, y justamente porque el alma no estuvo en el lugar correcto. Sí o sí sale. Y ahí es donde va, por decirlo así, a los planos astrales, en donde se puede topetar con cualquier cosa de lo que esté en ese plano, ¿sí? En el plano astral. Sin embargo, cuando estamos guiados y antes de dormir, porque hacemos una oración en donde decimos al ángel, nuestro ángel de la guarda, que nos guíe a un templo o a un retiro en sí, para seguir recibiendo instrucción, dormidos, o sea, el alma, sí o sí vamos ahí, a ese templo. Y si vamos así solamente, pues bueno, puede vagar, por decirlo así, en donde sea en el plano astral. Y cuando vamos a los retiros, es como para hacerlo fácil, es un astral superior, es otro tipo de frecuencia. ¿Se entiende? No el astral que nosotros manejamos o el alma puede ingresar fácilmente. ¿Sí? Adelante. Maestro, en el libro del ceremonial, en cada uno, en los decretos adicionales, hay un decreto en donde dice que podemos visitar ya sea el templo de la iluminación, el templo del amor divino, el templo de la ascensión. O sea,
¿qué nos sugerirías que hiciéramos, por ejemplo, como un deber, aparte de hacer nuestros tres veces nuestro decreto, si pudiéramos hacer grupalmente, no sé, si nos sugerís que solicitemos ir a algún retiro en especial que nos ayudaría con nuestras clases? Yo, por ejemplo, les sugiero que momentáneamente y ahora, solamente por esto, porque de la siguiente, el 15 de este mes va a estar abierto un templo, entonces voy a hablar de eso posteriormente. Ahora no voy a decir eso a qué templo, pero sí les digo, por ejemplo, al templo del arcángel Zadkiel, que es el más indicado como para poder ir purificándonos, que está sobre Cuba. Entonces, en ese lugar que pidan ser guiados y llevados para poder realmente purificarse y para ir trabajando en la transmutación de los 4 cuerpos inferiores. Y también eso varía, o sea, eso ahora estoy diciendo en forma como grupal, pero eso puede ser totalmente independiente, en el sentido de si estoy pasando una situación específica en donde requiero de iluminación, o sea, requiero decidir algo, tengo que tomar una decisión que realmente en este momento no la estoy pudiendo porque en el plano tridimensional aquí, por A o por B, Z razones no la estoy pudiendo tomar. Entonces, al ángel de la guarda, al maestro, al Chohan del rayo, o a los seres de la túnica dorada, por ejemplo, pido que en el sueño me guíe, o al guía de ustedes, cada uno tiene un guía en específico, o pidan a nuestra guardiana silenciosa del centro de conciencia Yo Soy, para que los guíe a el templo de la iluminación, o al templo de la sabiduría, o al algún templo de la llama amarillo dorada, en donde ustedes puedan recibir esa instrucción para poder tomar la decisión correcta, ¿sí? O están teniendo una situación amorosa, un conflicto a nivel de amor en este plano. Entonces, ¿qué rayo saben que es el rayo rosa el encargado, por decirlo así? Entonces piden al Chohan o al arcángel Chamuel o algún ser del rayo rosa para que los guíe a algún templo también de esa llama y sean instruidos. Y así, si están pasando situaciones financieras, obviamente tienen que pedir ir al templo, algún templo del rayo oro rubí, para que puedan seguir siendo instruidos y puedan manejar las leyes de la precipitación. Y así. O sea, por eso es como individual en cierta forma, salvo cuando sabemos que va a ser la apertura de un templo para la humanidad, en sí como va a ser ahora el 15 de este mes. Sí, ahí voy a dar las instrucciones. Entonces, todas las noches durante un mes vamos a pedir ir a ese templo, porque es el que va a estar abierto actualmente para la humanidad para que podamos recibir las instrucciones dadas por los jerarcas de ese templo. ¿Se entiende? Igual los que no, tranquilos que vamos a ir profundizando todo lo que estoy diciendo. Tranquilos, tranquilos. No sé, todos los términos que está diciendo no se apuren. Tranquilos. ¿Sí, Odalis? No sé si Luz ya terminó con su pregunta. Poderoso, cuando nosotros dormimos, o sea, nuestro cuerpo etérico, conjuntamente con nuestra alma, va al cuarto plano, ¿verdad? Sí. Y en el cuarto plano está tanto el astral bajo como el astral alto, o sea, están los encarnados y desencarnados, el umbral y todo eso. Entonces, hay energías densas, hay energías positivas, negativas, y por eso es que es muy importante, y eso aprendí yo ahora, que no duermo sin pedirle a mi ángel de la guarda que me lleve de la mano y que no me suelte y que me traiga otra vez. Y a mí, antes de empezar con esta enseñanza, hace más o menos un año atrás, hoy hace un año que yo empecé en la enseñanza. ¡Felicidades! Gracias. ¡Poderosa! El 6 de junio fue. Felicidades. Y gracias, yo soy agradeciendo. Amén. Y yo todas las noches
todas las noches, amén de que en ese entonces mi situación era, mis apariencias eran totalmente diferentes, otras y más. Yo soñaba, mi sueño eran pesadillas, o sea, era muy alborotado. Después de que yo empecé con la enseñanza y empecé a hacer los decretos, eh, yo no volví a tener esos sueños donde todo era un caos, donde yo salía cansadísima porque yo tenía que defenderme de todo. No hablo de fantasmas ni de esas Sí, cosas, sí, sino de situaciones que vos corres, que te vas a caer, que esto, que hay que, cosas así que te alteran y al final te despertás más cansada. Y después de eso, después que yo empecé a hacer los decretos y después que aprendí muchas cosas en el centro, yo no tuve, ya casi no tuve ese tipo de sueño, pero totalmente diferente. Por eso yo siempre digo, no me crean lo que yo digo, es real, haciendo los decretos, practicando, es así realmente. Y a mí me consta, hay muchas cosas, y esto, por ejemplo, me consta totalmente. Yo desde que empecé con la enseñanza, yo a veces no quería ni dormir porque yo sabía que iba a ser todo un caos a la noche. Y no hablo de fantasmas ni de nada de eso, sino eran sueños así que me alteraban porque eran situaciones con mi familia, con mis cosas. Y quizás también durante todo el día, mis actividades, como había muchas situaciones desarmoniosas, entonces hacían que yo a la noche vuelva a experimentar también todo eso. Nunca le presté atención a mi sueño en el sentido de, ahora no, ahora por ejemplo recuerdo más lo que sueño y le presto atención. Trato de recordar, trato de anotar, a veces me despierto a la noche y anoto porque después fácil se olvida, y anoto lo que sueño y ayuda muchísimo. Y el tema de los templos también, el visitar los templos, pedir. Generalmente yo hago así como dijiste, ¿verdad? De acuerdo a la necesidad, a la situación que voy pasando, ya sea tengo que tomar una decisión o alguna cosa en particular, lo que estoy necesitando en el momento. Entonces hagan sus decretos y van a ver que realmente es así. Hagan con la práctica y es así. Van a ver que sí funciona realmente como es. Y otra preguntita, Poderoso, no sé si viene el caso o no, pero Juan el Amado tiene un templo también, ¿verdad? está, Vos, sí, perdón. vos siempre mencionás a Juan el Amado, ya sea en los ceremoniales que tenemos, generalmente tocas en el sexto rayo. Él es un ser cósmico, es un maestro ascendido, era muy cercano a Jesús. Eh, ¿Cuál es, vamos a Es, decir, su protagonismo en todo esto? Porque yo siempre escucho que le mencionás y mucho. Juan el Amado es de Venus también, así como el Maestro Jesús. Era uno de los Kumaras que ha venido anteriormente. Entonces, es un ser, no es que sea un ser cósmico en sí actualmente, pero es un ser ascendido, como un maestro ascendido, que trabaja en el rayo oro rubí con el Maestro Jesús en sí. ¿Sí? ¿Sí, Luz? Y para los cristianos, Juan el Amado era el apóstol amado de Jesús, era el compañero. Es así que cuando él es crucificado, el que le acompaña a María y a María Madre y a María Magdalena es Juan el Amado. Y es allí cuando Jesús dice prácticamente antes de expirar sus últimas palabras. Mujer, he allí a tu hijo. Hijo, he allí a tu madre. Y allí es donde prácticamente encomienda a Juan y a su madre, y en base a eso los dogmas de la Iglesia Católica, poniéndole a María como madre de la Iglesia. Perfecto. Solamente a modo de comentario, dentro de las escrituras sagradas,
me refiero en este caso a la Biblia, que ha sido, ya me han escuchado muchas veces hablar de la Biblia, así que no voy a remitirme a eso, pero solamente quiero dar una acotación con relación a Juan el Amado. Como él era uno de los apóstoles, si ustedes se remontan y ven las escrituras dadas por él, sus escritos, son totalmente diferentes en relación a los demás apóstoles. Y eso tiene un motivo y un por qué y un para qué también. Como él era el que estaba tan cercano a Jesús, cercano no solamente físicamente, sino cercano en la vibración, porque era uno de los más, vamos a decir, que se ha preparado con Jesús en los planos internos para poder captar la información que iba a dar el Maestro Jesús. Entonces, si ustedes se dan cuenta en las escrituras que él ha dejado, es totalmente casi, por decirlo así, el mensaje verdadero de lo que ha dejado el Maestro Jesús. No tanto con parábolas. ¿Se entiende? Es solamente a modo, los que les gusta la lectura pueden hacer eso, ¿sí? Bueno, poderosos, ¿cómo se dice? Se está haciendo un chiqui largo en nuestra clase, pero me encanta. Los amo infinito. Anoten todas las preguntas que tengan para la siguiente clase, porque seguro que va a haber todavía muchas y me encanta porque vamos a seguir aprendiendo todos juntos. Así es que para la gente que se ha incorporado así recientemente, yo creo que todos ya saben que están las clases en el canal de YouTube, así es que pueden ponerse al día viendo las demás clases como para poder tomar el ritmo y en base a eso también anotar todas las preguntas que tengan de ya las clases realizadas, porque a veces volvemos a ver algo y tú, ¿esto por qué? Yo, como que surgen ciertas cuestiones, entonces vamos, bueno, respondiendo esas dudas o esos cuestionamientos. ¿Sí? Entonces, gracias también ayer a todas las personas que estuvieron conectadas en el Festival de la Buena Voluntad. Eternamente agradecido. Fue un evento y sigue siendo un evento extremadamente importante para la humanidad y para todo el mundo espiritual, porque es un momento en donde vamos a hacer el cambio a nivel de conciencia crística. Estamos haciendo eso y eso es lo que realmente importa y se está plasmando en toda la humanidad. Y hay que dar gracias por eso, porque cada vez estamos como que recordando más nuestra verdadera esencia. Al ser, como hace rato decía Cindy, el ser en sí que somos. ¿Sí? Los amo infinito. Gracias, gracias, gracias. Que la llama violeta nos envuelva y transmute toda la memoria discordante. Gracias, 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 gracias. Gracias, Mari. Gracias, Mary. Gracias, Cindy. Gracias, Odalis. Gracias, Norma. Gracias, Elena. Gracias, Elsie. Gracias, Luz. Gracias, César. Gracias, Gaby. Gracias, Marta. Gracias, Lourdes. Gracias, Alba. Gracias, Madre. Gracias, Fátima. Y no sé quién estaba hace rato. Gracias, 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 gracias. Éxitos y bendiciones. Nos vemos el siguiente sábado. Los amo.